Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero platicar contigo sobre una de las fechas más importantes, más significativas en todo el mundo occidental. Incluso me atrevería a decir que ha impactado a nivel mundial la parte oriental. Me refiero precisamente a la Navidad. Alguien podría decir, bueno, es que yo no soy creyente o no soy cristiano o católico o lo que tú quieras. Mira, independientemente de eso, históricamente hemos dividido el tiempo en la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Otra manera de decirlo es antes de la era común y después de la era común. Sin embargo, fíjate, cuando decimos, ¿qué es eso común? Antes de la era común. Bueno, lo común es precisamente que al nacer Jesús, bueno, pues hubo un cambio, un parteaguas históricamente, diacrónicamente. Y entonces dividimos el tiempo en antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Por eso, cuando hablamos de la Navidad, podríamos abordarla desde un sentido estrictamente histórico. Sin embargo, el día de hoy quiero platicar contigo desde un sentido de este tema, pero desde un sentido religioso o teológico. ¿Por qué? Bueno, porque mira, hace un año platicábamos de este mismo tema, pero desde el sentido que le dan en la actualidad varios enfoques, ¿no? Cómo se revuelven ideas, ¿no? Entonces tenemos que está Santo Claus, que están, bueno, muchas cosas que se reúnen con la Navidad que realmente ya no tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Eso lo puedes revisar en el programa de hace un año. Pero hoy vamos a enfocarnos, repito, directamente al nacimiento de Jesús, la Navidad, desde un sentido teológico, religioso, desde la cristiandad. Y para ello te invito a que analicemos desde el principio el término Navidad. Fíjate que Navidad viene del latín natividad, nativitas. ¿Y qué significa natividad? Nacimiento, es decir, nacer. Bueno, tú dirías, está bien porque sabemos que nació Jesús, pero nada más es porque nació, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, tendríamos que ver para ello quién nació. ¿Quién nació? Si nos vamos a la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, se habla de que el Mesías que iba a nacer le tendrían que poner por nombre Emanuel. Si conoces un poquito de la Biblia, de la iglesia, te vas a dar cuenta que el nombre en el Antiguo Testamento que nos dice Isaías es Emanuel. Sin embargo, cuando nace el niño, le ponen Jesús. Entonces, desde ahí entraríamos con una situación. ¿Por qué Emanuel en el Antiguo Testamento y por qué Jesús en el Nuevo Testamento? Bueno, mira, Emanuel son dos partes. La última es Él. Esta parte, Él, es el nombre con el que denominaban a Dios los primeros pueblos semitas. No solo los hebreos, también otros pueblos de la región, repito, del Sumer, de Sumeria. Él es el padre de los dioses, decían en aquella época. De hecho, tenía una esposa que era Asherá. Asherá era la mujer, la parte femenina. Bueno, eso es lo que creían los primeros, repito, pueblos semitas. Él es Dios, padre de los dioses. Y luego fíjate, Emanú, que significa con nosotros. Es decir, Emanuel lo traducimos como Dios con nosotros. Vámonos ahora con Jesús. Fíjate que la palabra Jesús para nosotros es una sola, no, es una sola palabra, Jesús. Sin embargo, en su significado etimológico son dos. Primero es la J y la E, G. G. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos en español con J, G, ¿no? Pero viene del hebreo Yahvé. Yahvé. Esta Y y esta A, Ya, es lo que es el Y de Jesús. En hebreo
luego pasa al alemán, etcétera, la Y, o sea, la Y y la J tienen un sonido en un momento dado similar. Bueno, pues resulta entonces que Jesús, la palabra G, la primera parte es, digamos, Yahvé, es el apócope de Yahvé. En alguna otra ocasión también hablábamos que apócope es, si tengo una palabra, la corto y me quedo con la primer parte. Por ejemplo, refrigerador, apócope, refri, nada más me quedo con la primer parte, ¿no? Compadre, apócope, lo corto, me quedo con la primer parte, compa. Bueno, pues igual, Yahvé, me quedo con la primer parte, ya. Y ya es el Y. Ahora, ¿y por qué decimos Y? Porque en hebreo no se dice Jesús, se dice Yeshua o Yeshua, ¿no? Yeshua o Yeshua. Bueno, pues Y es Yahvé. Y el Shua es con nosotros. De ahí se deriva a una nueva interpretación que es salva. Yahvé salva. ¿Pero por qué nos salva? Porque está con nosotros. ¿Y cómo puede estar con nosotros si es Dios? Y entonces decimos, porque nació como hombre. ¿Te fijas? Entonces, Emmanuel está en el hebreo, Antiguo Testamento. Jesús, Yeshua, Yahvé con nosotros, Yahvé salva. ¿Por qué salva? Porque está con nosotros. Ahora, pero ¿qué tiene que haya nacido un niño más? Vamos a pensar hace poco más de 2000 años. Nació un niño más. Sí, pero las profecías en el Antiguo Testamento ya hablaban de que quien iba a nacer era el Mesías. En hebreo se dice Mashiach. Mashiach. Bueno, Mashiach es el Mesías. Fíjate que si esta misma palabra, Mesías, la decimos en griego, ¿cómo se dirá Mesías en griego? Christos. De ahí viene Cristo. Fíjate. Entonces yo te digo, Mesías es lo mismo que Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Mesías está en hebreo, Mashiach. Christos, Cristo, está en griego. Hebreo, griego. Y luego nos vamos al latín. En latín, ¿cómo se dice? Unguere. De ahí viene ungido, el ungido de Dios. Ahora, ¿y por qué? Y significa lo mismo. Si yo te digo Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en latín, significa lo mismo, pero en diferente idioma. Y cada uno, bueno, las tres, digamos, ¿qué es lo que significa si lo pasamos al español? El elegido. Es el elegido. Ahora, entonces cuando nosotros decimos que nació Jesucristo o Jesús el Cristo, ¿cómo lo podríamos decir en hebreo? Yeshua el Mashiach o Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Ahora bien, ¿por qué te digo de estos tres idiomas, estas tres lenguas? Hebreo, griego y latín. Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, aunque algunas partes también en arameo. Bueno, en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego vulgar, koiné. Y resulta que cuando pasa a la cristiandad, lo que nosotros hoy llamamos Biblia se escribe en latín, bueno, en griego y en latín. Por eso son las tres lenguas que para poder hacer exégesis y hermeneusis de la Biblia, conocemos un poco y entonces estudiamos el significado de los términos. Estas dos palabras que acabo de decir, exégesis, es interpretación de la Biblia, pero desde un sentido religioso, teológico. El mensaje que envía Dios a través de su palabra. En cambio, la hermeneusis, que como resultado me da una hermenéutica, la hermeneusis es el proceso, la hermenéutica es el resultado. Bueno, pues es lo mismo que la exégesis, pero sin que medie o que intervenga, digamos, el sentido teológico religioso. En la hermenéutica o en la hermeneusis buscamos el sentido, por ejemplo, histórico, arqueológico o literario, de los géneros literarios, etc. Es decir, buscamos qué hay debajo de aquello que está escrito. Hermes es oculto,
Nautes es navegar, navegar por lo que está oculto, lo que no se ve. El texto está aquí, buscamos qué es lo que no se ve. Bueno, pues eso es en buena medida cuando hablamos de la Navidad. En la Navidad nada más vemos que nació el niño Jesús. Muy bien, ¿qué significado tiene? Históricamente, desde un sentido, por ejemplo, histórico, pero también hermenéutico, repito, viéndolo desde acá, lo que está oculto, pero también desde un sentido teológico, religioso. Y bueno, de ahí pasamos a una segunda parte, ¿no? Y fíjate que esta segunda parte tiene que ver con la fe. ¿Por qué? Porque el que nació es un niño, ¿sí? Un niño de carne y hueso, cabeza, extremidades, tronco, normal como nosotros. Pero también al ser el Mesías, la cristiandad lo reconoce como el Hijo de Dios y Dios mismo. En el catolicismo, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo, digamos, el Padre, el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que al nacer este niño, nace como verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Y cómo le llamamos a eso? Bueno, le llamamos la doble naturaleza hipostática. ¿Por qué es doble naturaleza? Porque tiene naturaleza de hombre y tiene naturaleza divina. A la palabra naturaleza también le llamamos la forma o la esencia del ser, la persona. Y de alguna manera, eso que hace al ser se llama sustancia. Me voy a brincar tantito a una parte para poderte explicar esto y regreso a esto que estoy comentándote ahora. Cuando uno va a misa, te has fijado que cuando el padre pone las manos así, la epíclesis, ¿no? Ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, de Jesucristo. Bueno, ¿cómo le llamamos a ese movimiento, a ese pasar del pan y el vino al cuerpo y la sangre? Se llama transustanciación. Fíjate la palabra, transustanciación. Sion es que hubo un movimiento, una acción, se llevó a cabo algo. Trans es mover, cambio porque se mueve, como transporte. Se mueve lo que porto, lo que cargo. Por eso se llama transportar, transporte. Bueno, aquí se llama transustanciación. Es decir, se mueve, se cambia la sustancia. De tal manera que el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, aunque materialmente siga siendo pan y siga siendo vino, aparentemente, pero ahora la sustancia ya no es pan y ya no es vino. Es el cuerpo y es la sangre de Jesús, de Cristo. ¿Te fijas? ¿Por qué estamos diciendo eso? Nos regresamos al nacimiento. Porque cuando nace tiene, repito, la parte humana, pero también tiene la parte divina. Ahora, vamos a explicar esto porque tiene relación con la muerte de Jesús y con el credo, cuando decimos que descendió a los infiernos. Fíjate, está todo relacionado. Bueno, entonces, nace como verdadero hombre y como verdadero Dios. Muy bien. Vamos a quitar tantito para darme a entender la parte divina y nos vamos a quedar con la parte humana. Al nacer Jesús como verdadero hombre, en su doble naturaleza hipostática, hipos o hipo es por debajo de, stática viene del latín stare, que es sustancia, es decir, la sustancia que está por debajo y no se ve, porque por afuera nada más se veía un hombre común y corriente, pero dentro estaba su otra sustancia, la divina. Pues es doble naturaleza hipostática. Bueno, pues el niño creció. Voy a ponerte un ejemplo. Pues aprendió cosas, lloró, comió, se durmió, se rascó, como cualquier persona, como cualquier ser humano, digamos, ¿no? Creció, después empieza a predicar su palabra, el evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelios, que significa buena
noticia o buen mensaje, un mensaje bueno. Ese es el evangelio, la buena noticia que nos trae. ¿Y cuál es ese evangelio? Que el reino de Dios está cerca. Y luego después, luego ¿qué dice? Corrijo, después ¿qué dice? Y dice, el reino de Dios ya llegó. Eso dice. ¿Qué es eso de que ya llegó? Pues que había llegado con él. Él estaba aquí, el reino de Dios ya está aquí. Y al estar aquí, ¿dónde más estaba? Con su presencia, en el corazón y en la mente de quienes lo habían aceptado. El reino de los cielos no empieza allá, empieza en él, al estar aquí entre nosotros y entre la gente que ha aceptado su palabra. ¿Te fijas? Ahí empieza el reino de los cielos. Bueno, pero eso lo está diciendo un hombre. Regresemos a la parte humana. Lo está diciendo un hombre. Él dice que el reino de los cielos ya llegó, ¿no? Vamos a imaginar que vivimos en aquella época y lo escucháramos. Sí, pero lo dijo Jesús, el hijo del carpintero, de José. Pero ¿qué pasó después? Murió. ¿Y qué decimos en el credo niceno-constantinopolitano? Tenemos el credo corto y el credo largo. El primero se crea en el año 325 de nuestra era en Nicea, lo que hoy es lo que es Turquía, diríamos, en Nicea. Y luego en el año 381 del mismo siglo, el siglo IV después de nuestra era, se crea un segundo concilio, se hace un concilio que es el primer concilio de Constantinopla, y ahí se agranda el credo. Y este credo, que el nombre original es símbolo, es el símbolo, nosotros le llamamos credo porque así inicia, es una tradición desde la Edad Media, llamar a un libro por la palabra con la que inicia. Bueno, no, de hecho no desde la Edad Media, desde mucho antes. Los mismos hebreos, ¿no? ¿Cómo le llaman a sus libros? Pues con la primera palabra con la que empieza. Por ejemplo, Génesis no se llama Génesis, eso está en griego. En hebreo sería Bereshit. Bereshit es creó 6, porque así empieza el Génesis en hebreo, creó 6. Bueno, pues entonces, cuando, se le dice la primera palabra a un texto, es decirlo de manera total. Entonces nosotros decimos credo, pero en griego es el símbolo. Bueno, este símbolo o este credo niceno-constantinopolitano, por los dos concilios, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, primer concilio de Constantinopla, decimos que Cristo murió y bajó o descendió a los infiernos, o al infierno, dicen en algunas traducciones. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué Cristo, después de que nació, predicó el evangelio, muere y desciende a los infiernos? Bueno, mira, no está difícil de entender. Es solamente, a veces cuando no se comprende, es falta de información. Para que nos quede más claro, te lo voy a explicar primero en hebreo, luego en griego y luego en latín. ¿Cómo decimos en hebreo, el lugar donde están los muertos? Se dice Seol, Seol o Sheol, Seol. Bien, ¿y cómo se dice el lugar de tormento, donde van los muertos de tormento? En hebreo se dice Gehenna, Gehenna. Ahora, me voy al griego. ¿Cómo se dice el lugar donde están los muertos, pero en griego? Se dice Hades, con H al principio, Hades. Ahora, ¿cómo se dice el lugar de tormento en griego? Tártaro, es Tártaro, el del tormento. Ahora, vámonos al latín. ¿Cómo se dice el lugar donde están los muertos en latín? Inferos, inferos. De ahí viene infierno. ¿Y qué es infierno? Inferos, por debajo de la tierra. Feroz, por debajo de la tierra. Es lo que estamos diciendo. El seno de Abraham, donde están los muertos, donde están ahí en la tierra, reposando, vamos a llamarle por de alguna manera. ¿Y cómo se dice ahora el lugar de tormento en latín? Igual. Inferos, infierno, infernum, dicen algunos. ¿Por qué se presenta entonces esta confusión? Porque fíjate que en latín, a diferencia del hebreo y del griego, utilizamos el mismo término para decir, para decir lugar donde están los muertos y al mismo tiempo
lugar de tormento, donde van los muertos a sufrir. Este lugar que conocemos de llamas y, bueno, no conocemos, y hemos leído que así es, con llamas y todo esto de tormento, de sufrimiento, se dice igual, infierno. La pregunta es, si la cristiandad afirma que Jesús al morir descendió a los infiernos, ¿es porque tenía pecados? ¿Es porque se portó mal? No, claro que no. Pero entonces, ¿por qué decimos que descendió a los infiernos? Porque no estamos hablando del infierno en un sentido de tormento. Estamos hablando del infierno inferos en un sentido de bajo la tierra. Descendió, ¿no? Digamos, como cualquier ser humano. Ahora la pregunta es, ¿y por qué tuvo que descender al infierno? Porque era verdadero hombre. Fíjate, nació de una mujer porque es verdadero hombre. Creció, murió y fue al infierno o a los infiernos, ya repito, no en lugar de tormento, sino donde están los muertos. ¿Por qué? Desde que nace hasta que muere. Porque es verdadero hombre. Porque es verdadero hombre. Sin embargo, ahora vamos a ver la otra parte de la naturaleza hipostática, la doble naturaleza hipostática, ¿no? La hipóstasis. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, que en el transcurrir de la vida de nuestro Señor, de Jesucristo, cuando ya está en su evangelio, dando a conocer su evangelio, realiza algunos milagros. Y entre otras cosas, él dice que al tercer día va a restituir el templo. ¿Cuál era el templo? Él. El templo era Él, donde está la palabra de Dios. Él era la propia palabra. Por eso leemos en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, que la palabra estaba con Dios. Y luego leemos, la palabra era Dios. Y luego, y la palabra se hizo carne. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablamos de esto, lo que estamos diciendo es que Él es la palabra hecha carne. Palabra con P mayúscula. Bueno, pues resulta que al morir, fue con los muertos, 3 días está ahí, resucita. ¿Qué hizo? Eso no es natural. Las personas cuando mueren no andan resucitando. Eso no es natural. Entonces, ¿qué hizo Él? Él, al morir y resucitar, venció a la muerte. ¿Te fijas? Y entonces, al vencer a la muerte, viene el querigma. El evangelio es lo que él dijo. ¿Cuál es el querigma? La buena noticia de que Jesús ha resucitado. Y si él ha resucitado, todo lo que dijo en su prédica, en su evangelio, es verdad, es cierto. Tenemos una esperanza de redención, de salvación, quienes creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque resucitó, venció a la muerte. Entonces, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, estamos hablando de una esperanza, ¿no?, de vida de nosotros mismos, más allá de la muerte. Estamos hablando de un nacimiento, toda una vida, después el evangelio, muere, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, y en ese sentido la salvación del hombre. Jesús es el Salvador. O sotero, también se dice en griego, sotero, el Salvador, el Redentor. Entonces, la Navidad tiene un sentido mucho, mucho más profundo que poner arbolito de Navidad, esferitas, darse regalos, etc. ¿Todo eso es muy bonito? Sí, no lo niego. Pero el sentido prístino, primario, originario y originante de todo esto es el que te acabo de decir. El sentido de la salvación, ¿no? La esperanza de que al nacer, sabemos, muere, resucita, y con ello también nosotros podemos resucitar. Espero que haya sido de tu agrado este tema y que si eres creyente, bien, si no, al final de cuentas no te hace daño. Es cultura, al final de cuentas, que sepas en qué creemos los cristianos, ¿no?, los católicos. Bueno, pues me da mucho gusto haber contado con tu presencia y te espero en una siguiente emisión de tu programa, La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Hasta entonces.